Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo, todo sobre el mundo del espectáculo, los chismorreos más jugosos y, por supuesto, nuestras parejas favoritas. ¿Estáis listos para un viaje lleno de pasión, fuego y mucha química? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho arder Roma, literalmente, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé que muchos de vosotros lo estabais esperando. La llama entre ellos que se encendió en la serie Erkenzikούς hace ya un tiempo, no parece apagarse ni siquiera con el paso de los años y los proyectos individuales que ambos han emprendido. Hoy, vamos a desmenuzar ese fuego, a analizar cada chispa y a preguntarnos, ¿hay posibilidades de una reconciliación? ¿Fue todo una fantasía creada por los fans? ¿O realmente existió y quizás aún existe ese amor ardiente del que tanto se habla? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, os quiero recordar, como siempre, que le deis a ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, porque siempre os traigo lo mejor, lo más reciente y lo más interesante. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios al final del vídeo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo esto. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan una época dorada para la televisión turca. Erkenzikούς fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y no solo por su talento, que es innegable, sino también por la palpable química que desprendían en pantalla. Esa química era tan intensa, tan real, que fue inevitable que los fans comenzaran a fantasear con un romance en la vida real. Y a decir verdad, las señales estaban ahí. Miradas cómplices, risas espontáneas, abrazos que duraban un segundo más de lo necesario. Todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad. Los rumores se dispararon, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y los medios de comunicación no dejaban de especular. ¿Eran novios? ¿Estaban jugando al despiste? ¿O simplemente eran unos grandes profesionales que sabían cómo vender su producto? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Can y Demet siempre mantuvieron un perfil bajo con respecto a su vida personal, alimentando aún más el misterio. Sin embargo, las imágenes que circulaban en Internet, los vídeos de detrás de las cámaras y los testimonios de personas cercanas a la producción, dejaban entrever que algo especial estaba sucediendo. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, paseos por la ciudad e incluso viajes a otros países. Parecía que la magia de Erkenzikούς había traspasado la pantalla y se había instalado en la vida real. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja acabó estallando. De repente los rumores de romance se silenciaron. Can y Demet dejaron de aparecer juntos en público y sus interacciones en redes sociales se volvieron esporádicas. ¿Qué había pasado? ¿Se habían peleado? ¿Había sido todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunos decían que la relación se había enfriado debido a la apretada agenda de ambos, que les impedía pasar tiempo juntos. Otros apuntaban a que Can, conocido por su fuerte personalidad, era demasiado dominante para Demet, quien buscaba una relación más equilibrada. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas que habrían provocado la ruptura. Lo cierto es que al día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Can y Demet. Lo que sí sabemos es que después de Erkenzikούς, ambos tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía en diversos proyectos televisivos y cinematográficos. Durante este tiempo ambos actores han tenido otras relaciones sentimentales. Can se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la relación terminó abruptamente. Demet por su parte se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero el matrimonio duró apenas unos meses. Estas rupturas han reavivado las esperanzas de los fans de Can-Dem, como se conoce a la pareja en las redes sociales. Muchos se preguntan si, ahora que ambos están solteros, existe la posibilidad de una reconciliación. ¿Podrían volver a encender la llama que los unió en Erkenzikούς? La verdad es que es difícil saberlo. Han pasado varios años desde que Can y Demet trabajaron juntos y ambos han evolucionado como personas y como profesionales.
Sus prioridades pueden haber cambiado y puede que ya no busquen lo mismo que antes. Sin embargo, la química que compartieron en pantalla es innegable y el cariño que se tienen es evidente. Incluso en sus interacciones más recientes en redes sociales, se puede percibir un cierto grado de afecto y respeto mutuo. Además, ambos han hablado en varias ocasiones sobre lo importante que fue Erkénthicus en sus carreras y sobre la gran amistad que surgió entre ellos durante el rodaje. Estas declaraciones han alimentado aún más las esperanzas de los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. De hecho, en los últimos meses han surgido rumores sobre una posible colaboración entre Can y Demet en un nuevo proyecto. Se ha hablado de una película, de una serie e incluso de una obra de teatro. Por supuesto, nada de esto está confirmado, pero la idea de verlos juntos de nuevo ha generado una gran expectación entre sus seguidores. Personalmente creo que es importante no idealizar demasiado la relación entre Can y Demet. Es cierto que la química que compartieron en Erkénthicus fue excepcional, pero eso no significa necesariamente que estén destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, también creo que es importante no descartar por completo la posibilidad de una reconciliación. La vida da muchas vueltas y a veces el destino nos sorprende con encuentros inesperados. Quién sabe, quizás en el futuro Can y Demet se den cuenta de que están hechos el uno para el otro y decidan darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el futuro. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento individual y apoyándolos en sus respectivos proyectos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, pasión y misterio. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando expectación y debate. Una historia que quizás aún no ha llegado a su fin. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que os haya gustado este repaso a la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Como habéis visto, la llama entre ellos sigue viva, aunque no sabemos si se convertirá en un fuego eterno o si se extinguirá para siempre. Lo que sí sabemos es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Recordad que este vídeo ha sido un análisis de la situación, basándonos en la información disponible y en los rumores que circulan por la red. La verdad, como siempre, la tienen ellos. Ahora sí, quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. No olvidéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente son grandes amigos? Dejadme vuestras teorías. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo. Recordad activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, porque siempre os traigo lo mejor, lo más reciente y lo más interesante. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ahora, para alimentar aún más vuestra curiosidad, vamos a adentrarnos en detalles jugosos que quizás no conocíais, o que simplemente habéis olvidado entre tanta noticia del corazón. Hablemos de los orígenes de su conexión, más allá de la pantalla, y cómo la presión mediática pudo haber jugado un papel crucial en su separación. Erkénthicus no fue solo una serie de éxito, fue un caldo de cultivo para la fama, la pasión y por supuesto el escrutinio público. Can Yaman, con su atractivo arrollador y su aura de chico malo, ya era un nombre conocido en Turquía, pero la serie lo catapultó al estrellato internacional. Demet Özdemir, por su parte, ya había demostrado su talento en otros proyectos, pero Erkénthicus le brindó la oportunidad de brillar con luz propia y conquistar el corazón de millones de espectadores. La dinámica entre sus personajes, Candivit y Sanemayden, era simplemente irresistible. La trama, llena de romance, humor y situaciones divertidas, conectó con el público de una manera muy especial. Y como ya he dicho, la química entre Can y Demet era innegable. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Pero, ¿cómo era su relación detrás de las cámaras? Según fuentes cercanas a la producción, Can y Demet se llevaban muy bien desde el principio. Había una conexión genuina entre ellos, una complicidad que facilitaba el trabajo y hacía que las escenas fueran aún más creíbles. Se apoyaban mutuamente, se hacían reír y se ayudaban a superar los momentos de estrés.
Sin embargo, la presión mediática era constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en las redes sociales y los medios de comunicación no dejaban de especular sobre su vida personal. Esto, sin duda, debió afectar su relación. Imaginaos estar en su lugar, dos jóvenes actores en la cima de su carrera, enamorados, y con millones de personas opinando sobre su vida privada. Una locura. Es comprensible que quisieran proteger su intimidad y mantener su relación alejada de los focos. Pero al hacerlo, también alimentaron los rumores y las especulaciones. Al no confirmar ni desmentir nada, dejaron que los medios de comunicación y los fans sacaran sus propias conclusiones. Y como suele ocurrir en estos casos, las conclusiones no siempre fueron acertadas. Se dijo que Khan era demasiado posesivo y celoso, que controlaba cada movimiento de Demet y que no le permitía tener amigos hombres. Se dijo que Demet era demasiado ambiciosa y que solo estaba interesada en la fama que le proporcionaba la relación con Khan. Se dijeron muchas cosas, algunas ciertas, otras falsas y otras simplemente inventadas. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Solo Khan y Demet conocen la verdad. Pero lo que sí podemos deducir es que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en su separación. Y ahora hablemos de sus relaciones posteriores. Como ya mencioné, Khan se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, una mujer guapísima y muy conocida en Italia. Parecía que Khan había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto buscaba. Pero, lamentablemente, la relación no funcionó. Se rumoreó que la diferencia de culturas y la distancia geográfica fueron factores determinantes en la ruptura. También se dijo que Diletta no estaba preparada para el ritmo de vida de Khan, que era demasiado intenso y exigente. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un hombre muy talentoso y respetado en Turquía. Parecía que Demet había encontrado a su alma gemela, a alguien que la entendía y la apoyaba incondicionalmente. Pero para sorpresa de todos, el matrimonio duró apenas unos meses. Los motivos de la separación no se hicieron públicos, pero se especuló con que la incompatibilidad de caracteres y las diferencias irreconciliables fueron los detonantes. También se dijo que la presión mediática y las expectativas del público habían afectado negativamente a la relación. Estas rupturas han reavivado las esperanzas de los fans de Kandem. Muchos se preguntan si, ahora que ambos están solteros, existe la posibilidad de una reconciliación. ¿Podrían volver a encender la llama que los unió en Erkencikus? La verdad es que es difícil saberlo. Han pasado varios años desde que Khan y Demet trabajaron juntos y ambos han evolucionado como personas y como profesionales. Sus prioridades pueden haber cambiado y puede que ya no busquen lo mismo que antes. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química que compartieron Khan y Demet en Erkencikus fue tan intensa que es difícil creer que se haya extinguido por completo. Además, ambos han hablado en varias ocasiones sobre lo importante que fue Erkencikus en sus carreras y sobre la gran amistad que surgió entre ellos durante el rodaje. Estas declaraciones han alimentado aún más las esperanzas de los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre una posible colaboración entre Khan y Demet en un nuevo proyecto. Se ha hablado de una película, de una serie e incluso de una obra de teatro. Por supuesto, nada de esto está confirmado, pero la idea de verlos juntos de nuevo ha generado una gran expectación entre sus seguidores. Imaginaos la emoción de los fans si Khan y Demet anunciaran que van a protagonizar una nueva serie romántica juntos. Sería un boom mundial. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación no hablarían de otra cosa y las audiencias se dispararían. Pero, ¿es realmente posible que esto suceda? Personalmente creo que sí. Khan y Demet son dos grandes profesionales que saben lo que el público quiere. Y una colaboración entre ellos sería, sin duda, un éxito asegurado. Además, ambos tienen un gran cariño el uno por el otro. Aunque no hayan confirmado su relación en el pasado, es evidente que existe una conexión especial entre ellos. Y esa conexión podría ser la base para una reconciliación, tanto profesional como personal. Por supuesto, también hay obstáculos que superar. Ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales que cumplir. Además, la presión mediática y las expectativas del público podrían ser un factor determinante en su decisión. Pero, como dice el refrán, querer es poder.
Y si Khan y Demet realmente quieren volver a estar juntos, estoy segura de que encontrarán la manera de superar todos los obstáculos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el futuro. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento individual y apoyándolos en sus respectivos proyectos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, pasión, misterio y esperanza. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando expectación y debate. Una historia que quizás aún no ha llegado a su fin. Y yo, desde aquí, cruzo los dedos para que tenga un final feliz. Besitos.